Capítulo 14. Independencia, libertad y tranquilidad. En el capítulo 3 vimos la diferencia entre el grano de los campos y el fruto de los árboles. Levítico 27:30. Como recordatorio, el grano representa los ingresos directamente relacionados con nuestro trabajo, mientras que el fruto representa los beneficios generados por nuestras inversiones. Ingreso activo e ingreso pasivo. Aunque un campo cuente con condiciones favorables, sea fértil y esté bien regado, no producirá grano de forma ordenada, previsible y abundante si antes no se ara, prepara y cultiva, y después no se cuida y protege contra las plagas y las malas hierbas. Este cuidado debe llevarse a cabo desde la siembra hasta la cosecha. La producción de cereales en el campo requiere un esfuerzo considerable. Por lo tanto, no sería una exageración compararlo con lo que en el ámbito financiero llamamos ingresos activos, aquellos que dependen directamente de nuestro trabajo. Los frutos de los árboles, en cambio, son una contrapartida de quien invierte en plantar árboles frutales y espera pacientemente a que crezcan, se desarrollen y empiecen a producir sin caer nunca en la tentación de cortarlos justo después de las primeras cosechas. Al fin y al cabo, si están bien cuidados y en las condiciones climáticas adecuadas, seguirán produciendo durante muchísimos años. Por lo tanto, podemos decir que los frutos de los árboles son algo parecido a lo que en las finanzas llamamos ingresos pasivos, aquellos que no dependen directamente de nuestro trabajo, salvo al principio en la fase de inversión. Sí, para llegar a disfrutar de unos ingresos pasivos, primero hay que tener medios para invertir. Y salvo que recibas una herencia o alguien decida regalarte una pequeña fortuna para iniciar tu vida inversora, el camino honesto y digno que todos tenemos por delante es el mismo: trabajar y ahorrar. Vemos esto claramente en el ejemplo de la mujer virtuosa, que va a inspeccionar un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo. Proverbios 31:16. Con esto espero disipar una ilusión que aqueja a mucha gente hoy en día, sobre todo a los jóvenes: pensar que es posible vivir de rentas sin antes trabajar y ahorrar. Por cierto, otra ilusión común tiene que ver con el concepto mismo de vivir de las rentas. Para aclarar este punto, sustituyamos árboles frutales por acciones, participaciones en fondos de inversión, títulos de crédito privados y bonos del Tesoro Nacional, por ejemplo. Podrás conocer más acerca de estos términos accediendo al QR al final de este capítulo. Supongamos que no tienes ninguna experiencia en saborear los frutos de cualquiera de esos árboles, o ni siquiera sepas cuál es su aspecto, pero aún así quieres formar tu propio huerto. Al estudiar acerca del asunto, terminas encontrándote con una variedad enorme de especies y entonces dudas sobre cuáles elegir. Al sentir que necesitas ayuda, decides recurrir a la orientación de un especialista. Este profesional, que puede ser un asesor de inversiones o un asesor bursátil, por ejemplo, entre otras cosas, evaluará tu perfil inversor, tu capacidad financiera y tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Una vez hecho esto, propondrá las especies de árboles fructíferos que deben componer tu huerto. Traducido al lenguaje financiero, esos árboles son los activos y el huerto la cartera de inversiones que pretendes armar. Recuerda que cuanto más activos añadas a tu patrimonio, mayor será la porción de rendimientos pasivos en la composición de tus ingresos. Observa el siguiente gráfico. Nota que no tiene que ver con la línea de tiempo, sino con la situación. En la columna A, el 100% de rendimiento del individuo tiene origen en su trabajo, mientras que en la columna K, todo el ingreso es obtenido de manera pasiva, es decir, por medio de tus inversiones. El gran objetivo de muchos inversores es pasar de la situación A a la situación K,
para alcanzar su sueño de independencia financiera, es decir, la capacidad de vivir de los rendimientos después de haber constituido una sólida cartera de inversiones capaz de producir ingresos suficientes para cubrir sus cuentas. A partir de ese momento, los ingresos activos, los derivados del trabajo, pasan a ser prescindibles. Los desafíos de la independencia financiera. ¿Hay algún problema con querer vivir de la renta? Ninguno en principio. A fin de cuentas, se trata de un medio honesto cosechado después de muchos años de trabajo, ahorros y buenas inversiones. Pero necesito advertirte sobre un fundamento importante de este modelo: la estabilidad. Supongamos que tienes un huerto, es decir, una cartera de inversiones, por el valor de $53,000, totalmente aplicada a árboles frutales, es decir, en activos que te pagan en promedio 10% al año en rendimientos netos, libres de impuestos y tasas. Por lo tanto, mientras tu gasto no pase de los $5,300 por año, en promedio $441 por mes, todas tus cuentas estarán totalmente cubiertas por los frutos, es decir, los rendimientos producidos por tu cartera. Como no reinviertes estos ingresos, sino que los consumes íntegramente para cubrir tus gastos, tu capital invertido queda fijado en $53,000. Hasta aquí, todo bien, siempre y cuando tu cartera siga preparándote un 10% y tus gastos nunca superen los $5,300 al año. Nota aquí la necesidad de que estos tres parámetros permanezcan estables: el valor del capital, el rendimiento neto y gastos. Ahora imagina, ¿qué sucedería si algún evento inesperado hiciera que los activos que componen tu cartera perdieran valor? Supongamos, por ejemplo, que tu cartera cayera un 10% en valor de mercado, pasando de $53,000 a $47,700. Ante esta nueva realidad te verás forzado a elegir entre dos alternativas. La primera, buscar una rentabilidad superior, en este caso cercana a 11.11%, para producir los mismos $5,300 de rendimiento anual. Segundo, reducir tus gastos a $4,770 al año, $397 por mes, confiando en que tu rentabilidad neta seguirá inalterada en el 10% anual. Vamos a agregar un desafío más al problema: la inflación. Seguramente ya escuchaste hablar de la inflación y sabes que en la práctica hace que todo se ponga más caro, lo que reduce nuestro poder adquisitivo. En el ejemplo que presentamos aquí, una inflación del 5% anual supondrá un aumento de $266 en los gastos anuales en el escenario 1 y $239 en el escenario 2, es decir, de $23 a $20 de gasto adicional por mes respectivamente. Supongamos además que el gobierno decide aumentar los impuestos sobre los rendimientos de inversiones financieras. Por esta causa, la rentabilidad neta de tu cartera, que antes giraba alrededor del 10% anual, cae a un nivel por debajo de tu punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos y los gastos se igualan. Punto hacia arriba, el saldo es positivo, porque los ingresos son mayores que los gastos. Por el contrario, desde ese punto para abajo, el saldo es negativo, porque los ingresos son menores que los gastos. Hablando de vivir de los rendimientos, estar por debajo del punto de equilibrio provoca la necesidad de retirar recursos a fin de suplir lo que falta. En otras palabras, si no consigues reducir el gasto ni aumentar el ingreso, te verás forzado a utilizar una parte de tu capital para pagar tus cuentas, lo que dificulta aún más el desafío de reequilibrar las finanzas. Volvamos a la ilustración de los árboles. Supongamos que tú y otras 3 personas viven de los frutos que produce tu huerto, pero este año la producción ha sido menor de lo esperado, suficiente para alimentar solo a 2 personas. ¿Qué puedes hacer? Bueno,
Puedes racionar los gastos hasta cierto punto, pero no puedes reducir el tamaño de tu familia. Tienes la alternativa de volver a trabajar. Recuerda que hasta ahora has estado viviendo de tus rentas, pero es posible que no encuentres trabajo a corto plazo. Así que como las cuentas no esperan, decides vender algunos árboles a un vecino, con lo que ganas dinero, aunque reduces el tamaño de tu huerto. Si este ciclo no se interrumpe, tu huerto, es decir, tu cartera de inversiones, irá disminuyendo y disminuyendo hasta que al final no quedará nada. Concluimos que la independencia financiera es una conquista que depende de muchos factores para sostenerse. Los mercados, el gobierno, la inflación. Citamos aquí solo tres de tantas otras variables que pueden afectar el punto de equilibrio en el presupuesto de quien se propone vivir de los rendimientos. Y por más que un inversor busque rodear de protecciones su cartera, prevalece la máxima bíblica de que las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Proverbios 27-24. Y no sabemos qué riesgos podría haber más adelante. Eclesiastés 11:2. En otras palabras, no existe estabilidad perenne. Por lo demás, plantearse la independencia financiera como objetivo de vida puede ser una puerta de entrada a la tentación de confiar en el dinero. Seamos realistas. Vivir de rendimientos se basa en la acumulación de una gran suma de capital. En el caso de una disminución sustancial de ese capital, ¿cómo garantizar que nuestra estructura no tambalee? Voy a ir más allá. Si así como lo hizo con el joven rico, Jesús nos propusiera deshacernos de todo nuestro patrimonio para socorrer a los pobres, Mateo 10:21, responderíamos afirmativamente si dependiéramos de ese patrimonio para nuestro sustento. Nuestra disposición a confiar en Dios sería mayor que la tentación de confiar en el dinero. Considera esto. La independencia financiera es un blanco elevado, lo que no significa que sea el mejor. Ante esto, hay quienes defienden que lo que debemos buscar es la libertad financiera. La libertad y la tranquilidad financieras. A diferencia del concepto de independencia, la libertad financiera tiene más que ver con el equilibrio en las finanzas, las cuentas pagas, ingresos suficientes para vivir con confort y cero privaciones. Quienes han alcanzado la libertad financiera tienen una cantidad satisfactoria de dinero invertido. No lo suficiente para dejar de trabajar permanentemente, pero sí para, por ejemplo, hacer una pausa en su carrera, reducir el ritmo de trabajo para pasar más tiempo con sus hijos, realizar un curso en el exterior, hacer un viaje más largo, ofrecerse como voluntario en una frontera misionera, empezar de nuevo la vida en una ciudad diferente o emprender un nuevo negocio. La libertad financiera, por lo tanto, tiene que ver con libertad de elección. Esto es muy bueno, siempre y cuando no se pierda de vista la advertencia que está escrita en la carta de Santiago. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Santiago 4:14. Más que independencia o libertad, la palabra nos recomienda buscar la tranquilidad. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Primera de Tesalonicenses 4:11 y 12. La tranquilidad financiera va mucho más allá del plano material y tiene que ver con abundancia en el sentido pleno de la palabra, con una vida regida por la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6, Reina Valera, revisión de 1977. No se basa en el dinero, su parámetro es el temor del Señor.
base de la sabiduría, Proverbios 9:10. Sus prioridades no están pautadas por los objetivos de retener y acumular, sino de buscar el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y ser rico en buenas obras, Primera de Timoteo 6:18. Su estabilidad no tiene que ver con mercados, economías y políticas, sino con la certeza de que el Señor suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Recuerda, como embajadores del reino, se nos aconseja: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2.